Creo que es, es esta. No, sí es esta primera. Miren, el ambiente geomorfológico, si es, digamos, de tipo estructural, cerro estructural, sería, digamos, una de esas. En las zonas como tal, digamos, del cerro donde pues se observan algunas características, entonces ustedes van a analizar, digamos, cuáles pueden encontrarse. Y miren que aquí en antrópicos está específicamente canteras, ¿sí? Y explotación minera. Digamos que aquí explotación minera, como a veces también es minería, pero no a cielo abierto, pero aquí tenemos básicamente cantera, ¿sí? Entonces, ambiente antrópico, entonces capturar una imagen y ustedes indicar pues cuáles son esas geoformas indicativas, ¿listo? Em, Permítanme, reviso, a ver, un segundo acá para ver qué otro documento. Listo. Eh, digamos, en las zonas específicamente, bueno, vamos a mirar el siguiente punto. Ay, me perdí de la guía, acá está. Listo. Entonces, la fuente, ¿cuál es el documento como tal? Si ustedes usaron esta guía metodológica o si usan otra, entonces ustedes pueden, digamos, indicarlo y el tipo de proceso de remoción en masa que puede darse, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a relacionar. Ahora, usos del suelo. Aquí les había yo identificado un documento para indicar, según el nivel 1, esa clasificación y cuál es el grupo de uso y uso actual que se observa. Esta tabla específicamente, perdón, me voy a devolver a la referencia que no recuerdo cuál es. Eh, a ver, 2017A, capas de uso de suelo. 2017A. Es guía metodológica para la zonificación, entonces como que es la misma. Sí. Entonces espérenme en un segundo, uso. Uso de suelo. Remoción de suelo. Ay, caramba. Bueno, en esta, uso de suelo. No, me toca revisar cuál es el título de este número, capa de usos de suelo actual. Usos del suelo, debe ser por eso que no lo logré. Listo. Listo. Entonces miren acá que podemos caracterizar o describir esos usos de suelo según esta clasificación que se tiene acá. Cuando hay un territorio, el territorio, digamos, hay unas zonas que serán artificializados, pensaría que sí. Hay territorios agrícolas, no lo sé, ustedes lo van a analizar. Si hay áreas naturales y seminaturales, pensaría que sí. Entonces, ustedes a partir de la interpretación de esas imágenes van a describir eso. Áreas húmedas, áreas de superficies de agua, ¿sí? Eso pues no lo evidenciamos. Y miren que acá aparece grupo de uso, si son asentamientos, si es infraestructura, si es de transporte industrial, si es minería, ¿sí? Entonces miren que aquí hay una clasificación como tal, si es agricultura, ¿sí? Digamos otros usos, bueno, áreas naturales y seminaturales, quizá digamos haya un área de conservación o no, si no tiene uso, simplemente digamos si es parte de la montaña pero no se ha hecho digamos como tal, explotación, ¿sí? Entonces, pues aquí ustedes van a poder clasificar o identificar esto que se les solicita acá en cuanto a los usos de suelo. Entonces, vamos a ir a este punto. Entonces, ya sabemos, miren que la información está ahí en todas las referencias que les he mostrado. Aquí van a presentar el polígono con las características geológicas, la captura de la imagen como tal del polígono con las características geológicas que se identifican ahí. Y finalmente, aspectos geológicos. Entonces, con esa información, esa codificación, la información que aparece en esa tabla, que se despliega como tal, así como por ejemplo lo compartió, creo que había sido Valentina y también
Diana, tú no pudiste, pero miren, así como se observa en el chat que Valentina compartió la imagen y que yo les mostré cómo se despliega, de aquí entonces vamos a generar esta información, ¿sí? Vamos a generar esta información y también entonces podemos basarnos en las notas explicativas del mapa geológico de Colombia. Entonces recordemos que aquí más adelante tenemos, digamos, estas características, ¿sí? Para poder describirlo. Y ya finalmente entonces el cuestionario, apreciados estudiosos. Entonces vamos a dar respuesta frente a todos esos ejercicios que hicimos, esas actividades de recolección de información. Vamos a dar respuesta a estos puntos. Primero, ¿cuáles pueden ser las causas de degradación por salinización identificadas en el área del proyecto de acuerdo con la información reportada en el SIAC? Entonces, pues tenemos que identificar qué causas qué actividades o qué procesos podrían ocasionar salinización, ¿sí? Ahora, recordemos que la información que se obtiene del SIAC es de amenaza, ¿sí? O sea, no implica que sí se pueda dar ese proceso. O sea, si ahí se desarrolla, si vamos a hacerlo, digamos, como con el segundo punto, que pregunta lo mismo, pero en cuanto a degradación de suelo de suelo por erosión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de degradación de suelo por erosión en esa zona? Pues la actividad que se desarrolla ahí, ¿no? La actividad de canteras como tal, de explotación minera que se desarrolla ahí. Entonces, vamos a investigar cuáles son esas causas entonces por las cuales un suelo podría desalinizarse, qué procesos, qué situaciones podrían ocasionar esa afectación, porque no necesariamente, como les digo, es que ocurra salinización si esa actividad específica no se desarrolla ahí. Ahora bien, de los factores analizados en el ejercicio, y a partir de la consulta de información secundaria que usted desarrolló, como yo les decía, consulten la información del esquema de ordenamiento territorial, si ustedes encuentran información del municipio de Mosquera y otras guías que aparecen ahí en el material de las referencias de este laboratorio, van a identificar cuáles son los factores causales de una amenaza de movimientos en masa en el área de estudio, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que podrían incidir más en movimientos en masa? ¿Sí? Y este es el punto final y este digamos que es el más importante porque ustedes van a resumir al menos en 250 palabras los elementos más importantes de esa caracterización geoambiental, resultado de esta práctica, ¿sí? Digamos, y van a indicar por qué son importantes. Entonces ustedes van a describir en sus palabras, ¿sí? Van a hacer esa descripción de las características del sitio, cuáles son los ambientes que se observan, los ambientes geomorfológicos, cuáles son las pendientes que predominan. Prácticamente es tomar todo lo que ustedes hicieron de análisis, digamos, de información para describirlo en este punto, ¿sí? Y digamos que precisamente el análisis de esos factores como tal que ustedes consideran como tal, digamos, para esa caracterización geoambiental, pues van a plantear por qué consideran que son importantes estos. Esas serían las 4 preguntas del cuestionario que ustedes van a diligenciar. ¿Tienen alguna inquietud, apreciados estudiosos, en relación a esto? A lo que ya hemos explicado del informe como tal hasta el momento. No, profesora. Listo. Gracias, Profe, Arturo. Dime, Arturo. Tengo que preguntarte, eso de la consulta previa que es para mañana, o sea, ¿qué la puedes aplazar para el lunes? La consulta previa Consulta era para previa. hoy, Arturo. Pero cambiar las fechas porque yo mire que estaba 10. Por eso, 10 de julio. sí, era hoy. No, pero bueno, vale, chicos. Yo Bueno, les voy a activar la consulta previa a quienes no la han podido entregar para que la puedan entregar entonces el día de mañana. ¿Listo? Yo ahora en un momento voy a habilitar esto. Listo. Entonces, listo. Desarrollan este cuestionario y van a plantear cuáles son las causas de error y acciones para obtener mejores resultados. Entonces, si ustedes hacen estos ejercicios, ¿qué características, digamos, qué les podría a ustedes tal vez permitir
digamos, tener mejores resultados de la información. Entonces, para quienes, por ejemplo, pues ya, digamos, que conocen el manejo de ARGIS, no, a mí me parece que sería mejor, digamos, hacer el análisis de pendientes de ARGIS por la precisión como tal que se tiene, para el manejo de las coordenadas, o bueno, las características que ustedes, digamos, o que quizás se haga información, levantamiento de información en sitio, no sé, ustedes van a identificar qué causas, de este ejercicio que han desarrollado, ¿cuáles serían entonces esas causas de error y qué se podría mejorar para mejores resultados de la práctica? Conclusiones de la práctica, chicos. No olvidemos que debemos formular las conclusiones como tal que derivan de este laboratorio. Y las conclusiones no es dar respuesta a los objetivos. Se caracterizó, se describieron las características geoambientales del área de estudio o se hizo uso de las herramientas de los geovisores para describir. No, ustedes tienen que hacer unas conclusiones, digamos, que sean digamos, conforme a la actividad, digamos, del análisis crítico de la actividad. Por ejemplo, la importancia de ciertos factores, de ciertos elementos, digamos, o de ciertas condiciones, o el efecto que tienen ciertas actividades, digamos, en el territorio. O sea, digamos, ustedes van a hacer ese análisis de todas esas características, o digamos, en relación al análisis geológico, digamos, de la zona. ¿Para qué me sirve eso? ¿Sí? Para conocer ciertas características del suelo. Quizá de esas características geológicas es que naturalmente se tiene la relación, digamos, con las actividades que se desarrollan ahí, ¿sí? Por la misma explotación y aprovechamiento de material que se hace por esos afloramientos. Entonces, ustedes van a hacer esas conclusiones, digamos, de forma crítica y van a mencionar, pues, cuál es esa aplicación que ustedes ven en el ejercicio profesional, digamos, a nivel profesional, de las herramientas como tal, de lo que ustedes aprendieron a manejar acá, de los documentos que consultaron, etcétera. La bibliografía utilizada no es poner la bibliografía que yo les pongo en la guía, porque si ustedes no usan esa información para el desarrollo de su laboratorio, pues entonces, pues no, realmente no tiene por qué estar incluida acá. Realmente aquí la bibliografía es lo que ustedes usan como soporte para el desarrollo de su práctica. Y anexos, pues si ustedes consideran que deba tenerse algún anexo como tal. La rúbrica bajo la cual se califica esta actividad, recordemos que esto es como una lista de chequeo, de forma que ustedes puedan verificar que cumplen con los requisitos a satisfacción de cada uno de los puntos como tal que se desarrolla en esta guía. Entonces, bueno, apreciados estudiosos, ya hasta aquí entonces damos finalizado la explicación como tal del ejercicio, digamos, del desarrollo del informe. Recordemos que tenemos 2 semanas para presentarlo. Entonces, esas 2 semanas finalizarían el 24, pero entonces yo programé en el aula para que sea entregado a más tardar el lunes 26 de julio en la mañana o a medianoche. Bueno, no recuerdo, podemos dejarlo a medianoche. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna inquietud relacionado digamos, con las explicaciones y con la herramienta, las herramientas. Profe, no, por mí no tengo preguntas, pero sí gustaría tener los datos no tengo los datos de con quién soy en el grupo, de Ah, que ok, es sí, Juan me Medina parece. y Valentina Quintero. Listo, sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, sí les recomiendo a todos, apreciados estudiosos, entonces, desarrollar sus actividades en grupo. Y yo quisiera entonces mostrarles, ay, se me cerró la sesión de Canvas. Voy a mostrarles en este momento por Canvas, para que en caso que ustedes no puedan, para que facilitar, digamos, el contacto con sus compañeros. Miren, si yo estoy en el aula en Canvas, pueden compartir ahorita a través del chat sus números telefónicos, pero quiero mostrarles que todas las aulas pues tienen la facilidad de poder contactar a sus compañeros. Miren, en personas, ustedes identifican precisamente, no estoy aquí en vista del estudiante, perdón. Ustedes identifican pues los contactos como tal que están acá. Bueno, no se tienen los correos, pero básicamente si ustedes escriben por bandeja, bueno, pero es que no lo puedo hacer desde acá. Si ustedes necesitan contactar a sus compañeros y por alguna razón no lo pueden, digamos, hacer, ustedes desde bandeja de entrada pueden crear un correo, seleccionan, perdón, seleccionan la práctica, digamos, el aula como tal. Entonces,
Vamos a... La Creo que 3. es esta, la 3. Entonces aquí digamos informe de laboratorio. Y aquí entonces ustedes ubican, digamos en alumnos, ustedes pueden escribirle a sus compañeros. Aquí aparecen los nombres de todos y ustedes pueden verificar y pueden hacer esto. No lo puedo hacer desde vista estudiante porque no, digamos que como es una vista temporal, no se los puedo mostrar a ustedes. Pero entonces ya con esto ustedes pueden hacer digamos, establecer el contacto. Si por alguna razón no tienen facilidad, pues me indican a mí, yo con gusto les hago el puente con sus compañeros, pero pues ya creo que ya han compartido la, ya han compartido aquí teléfonos y ya otros ya han trabajado previamente. Sí, aquí veo una pregunta, a ver. Profe, esta guía en PDF lo tenemos en los documentos. ¿A cuál guía hacía referencia, Arturo, que no había visto tu pregunta? A profe, era la guía que se estaba mostrando La guía de los, laboratorio. no, no, usaba la cuestión de los suelos, no sé, mira, estaba dando una Ah, explicación ahí a lo último. está, no está en el material, digamos, de descarga, sino que está en las referencias como tal, ¿sí? Ah, no, Ahí no, está donde aparece la bibliografía recomendada, ok. donde tienes la bibliografía recomendada. Entonces, mira, acá está la explicación, el paso a paso de la guía. Y aquí aparece en la parte final de esta primera parte, digamos, de la descripción del paso a paso, bibliografía recomendada. Entonces, ¿cuáles son los temas que se tratan acá y dónde se encuentran estos recursos? ¿Sí? Entonces, aquí están los enlaces como tal. Y si no, por alguna razón no se puede descargar por el enlace, puedes buscar el título como tal así, directamente. Lo buscas directamente en la web, porque todos estos son recursos libres, o sea, son guías, son documentos técnicos del Servicio Geológico Colombiano principalmente. Entonces aquí ya puedes acceder o buscar ya específicamente el recurso en el libro, digamos ya puntualmente lo que son en los catálogos de bases de datos de la universidad. ¿Listo? Chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Profe, yo ¿No? tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos que en la parte profesional para presentar este tipo de estudios ante una autoridad ambiental, Ujú. ¿es válido el uso de Google Earth? Dependiendo de la información, o sea, Google Earth te puede servir para presentar información, digamos, imágenes referentes de alguna característica que tú vayas a describir, ¿sí? Pero para datos específicos, por ejemplo, si tú ya haces la parte de análisis de pendientes y eso, obviamente, pues ya dependes es más de información en campo, que se levanta con topógrafos, ¿sí? O sea, de la información ya primaria que tú obtienes del sitio, ¿sí? Por la precisión de la información que se requiere para los estudios ambientales, ¿sí? Pero para características como precisamente hablar de, no sé, de un cuerpo de agua, como tú describías y tú que trabajas en vías para mostrar, digamos, ciertos aspectos, digamos, de la zona de estudio, tú puedes hacer uso de esas imágenes como tal, como una imagen satelital, pero ya datos puntuales de cifras, mediciones, si yo estoy hablando de rangos, pues ya sí hay que acudir a información primaria de, digamos, de levantada en el sitio, ¿sí? Sin Entendido, profe. embargo, Muchas gracias. como tú sabes, hay una etapa en las etapas como tal de los proyectos, en la etapa, digamos, inicial de formulación, cuando tú estás haciendo toda esa planificación del proyecto, muy seguramente sí se necesita, digamos, como identificar de forma preliminar esas características para yo saber qué voy a hacer en sitio o qué voy a necesitar, ¿sí? O qué estudios. Entonces, digamos que estas herramientas sirven de forma preliminar. Lo que sí aparece en el SIAC, ¿sí? De los capas de los mapas de información, desde esa plataforma sí se pueden hacer consultas de tipo oficial que tengan validez para procesos de estudios ambientales. Eso sí se puede hacer desde la página del SIAC y uno encuentra un botón para que dice algo como consultas oficiales. Entonces la información como tal que uno obtenga de ahí, de esas capas de información, digamos que esa sí tendría validez porque es de la misma plataforma
ambiental colombiana, ¿sí? Pero Google Earth, pues, es básicamente para imágenes como referentes cuando yo estoy describiendo una característica, ¿sí? Si se observa, digamos, procesos erosivos, tal cosa, entonces yo puedo tomar la imagen y puedo incluirlo y se indica la fuente respectiva, Google SEAC, imagen satelital, ¿sí? Básicamente eso, ¿listo? Chicos, pues bueno, ya para estos últimos minutos, yo sé que tuvimos bastantes inconvenientes en términos de el Internet, de la conectividad de muchos, varios tuvieron varias caídas de Internet, la velocidad como tal para carga de la información, para poder hacer el proceso. Sin embargo, me gusta, digamos, dejar estos últimos minutos para consultarles a ustedes su percepción sobre el ejercicio, aunque yo sé que todos no lo pudieron desarrollar simultáneamente, sincrónicamente por la velocidad, digamos, como tal que estábamos mencionando, pero quisiera así consultarles a ustedes su apreciación frente al conocimiento, digamos, como a este ejercicio de las herramientas que se manejaron y del análisis como tal de la información en el marco de la práctica como tal de nuestra asignatura. Me gustaría de pronto que alguno de ustedes pudiera participar y compartir su opinión. Estos espacios de retroalimentación también son importantes porque es también escucharlos a ustedes, no solo que me escuchen hablar a mí porque creo que ya me han escuchado mucho hoy. Entonces, no sé, ¿quién quisiera participar? Hola, profe. Sí, Arturo, te escucho. No, no, es muy bueno y son herramientas que son muy útiles y prácticas. Y yo creo que la práctica, el laboratorio pues creo que cumple con los objetivos y las expectativas, en este caso mías, ¿cierto? Y Vale, Arturo. donde Vale. obviamente nos falta un poco más de cacharrear, como se dice, y sacarle mayor provecho a estas herramientas que son muy importantes. Y yo creo que la práctica y cómo está diseñada nos da para iniciar con esos procesos de aprendizaje. Muchas gracias. Vale, Arturo. Listo, no, muchas gracias por tu aporte. Y creo que, pues, por lo menos mi intención con este laboratorio sí es para digamos, con el propósito que sean herramientas que a ustedes les sirvan en el ejercicio profesional o incluso en otro proyecto, si ustedes tal vez antes no manejaban Google Earth, pero, o el SEAC, porque hay capas de información las que ustedes quieran para consultar. Entonces, o un trabajo de, no sé, de otra asignatura en la que ustedes tienen que escoger un área específica donde de un proyecto para analizar unas características, pues ya son herramientas que ustedes van a poder usar y que créanme que en el ejercicio profesional se usan, ¿sí? Yo por lo menos les digo desde mi experiencia profesional, yo trabajé mucho tiempo en consultoría, en proyectos y realmente a veces cuando uno empieza a describir esas características es de ceros, ¿sí? Como bueno, ¿cómo hago el levantamiento de esa información? Y esos documentos ambientales hay que escribir mucho, entonces por eso también quiero centrarme mucho en ese cierre de que ustedes describan en sus palabras, en al menos 250 palabras, de forma técnica, esas características como tal que derivan de esa búsqueda de información como tal que ustedes realizaron. Veo aquí otro comentario de Paola, que muchas gracias, gracias por la paciencia, la buena explicación en el paso a paso. Bueno, de verdad, y Geraldine también, entonces por la explicación. Créanme que este es el primer grupo que tengo tan grande, porque es que normalmente esta práctica la desarrollábamos en grupos de 4 personas, 5 personas máximo, y pues cuando es un grupo más pequeño es mucho más fácil ir a la par con cada uno de, bueno, ahora tú comparte la pantalla, pero a veces sí me excuso con ustedes porque no siempre es fácil tener el contacto y tener el radar de, bueno, ¿cómo va esta persona? ¿Cómo va esta otra? Ya le pregunté a esta o no le pregunté. Traté de procurar que todos participaran. Me excuso si de pronto me olvidé de alguno para preguntarle, pero espero que pues por lo menos este ejercicio práctico pues les sirva a ustedes y bueno, queda el recurso grabado. Ahora más tarde lo voy a publicar en el aula para que ustedes lo tengan también como referencia cuando estén desarrollando, si van a desarrollar nuevamente lo del polígono, si no lo pudieron hacer, para que puedan hacerlo correctamente. Les recuerdo, chicos, mis datos de contacto. Aparecen en el aula, pero también los recuerdo acá. Mi correo electrónico, ivon.angulo, voy a escribirlo acá, arroba, perdón, se me perdió la arroba, umb.edu.co. Me pueden escribir a mi correo electrónico por el buzón de Canvas o a mi número personal 311-218-8531. En los horarios de atención
Algunos estudiosos no acostumbran a contactarme por el celular, les insisto, digamos, está disponible si ustedes tienen alguna pregunta. Si yo no les puedo contestar, si no puedo atender la llamada, créanme que yo atiendo todas las consultas que me escriben a través de WhatsApp. Normalmente es el mismo día, salvo que haya sido ya en la noche y de pronto, entonces pues doy respuesta a las 8 de la mañana, pero yo doy una respuesta muy oportuna. Entonces, si tienen alguna preguntita, profe, no, esto no lo pude hacer, me sale la imagen así, me comparten la imagen por WhatsApp y yo con gusto los voy orientando en las inquietudes que tengan. ¿Listo? No olviden, chicos, entonces revisar los documentos que aparecen ahí de guía, explórenlos, revísenlos porque no solo es para usarlos en esta herramienta, en esta práctica de laboratorio, sino que son recursos que les sirvan a ustedes para a futuro, para su ejercicio profesional, que ustedes digan, uy, hay unos documentos del Servicio Geológico Colombiano que me pueden servir para este proyecto. Entonces ustedes pueden hacer uso de ellos. Entonces la invitación a que revisen ese material que se pone de referencia en la guía. Les deseo a todos una feliz tarde. Un abrazo muy especial, que tengan un buen descanso y bueno, estaré atenta a las inquietudes que tengan a lo largo de estas 2 semanas. Listo, profe, muchas gracias. Chao a todos. Vale, cordial saludo para todos. Profe, muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo para todos. Chao, ya vale. Muchas gracias.